buenas tardes, queridas familias. Bienvenidas a este Somos un Círculo. Yo soy su amiga Karina Varillas y como ustedes saben, hoy es el primer jueves del mes de julio. Estamos empezando ya la segunda el segundo semestre de este año. Muy feliz y muy contenta de poder participar con ustedes. Y bueno, en la tarde de hoy, como siempre, queremos darle gracias a nuestros patrocinadores, a la oficina que apoya a los niños y a los jóvenes con necesidades especiales de salud. Siempre un saludo grande a ese staff increíble de la casita, a nuestra junta directiva y también a todas las personas que muy amablemente se voluntarizan con nosotros o nos apoyan para continuar la misión de la casita. Y bueno, muy esperado, a mí me encanta, ustedes saben, como siempre, tener a nuestras amigas Martita Puche y a Laurita Jean, que nos están acompañando esta tarde. Bienvenidas, queridas amigas, ¿cómo están? Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por estar a la invitación otra vez. Súper contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un jueves más, trayendo esta información de finanzas y nada, aquí contenta de estar compartiendo otra vez. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Karina. Como siempre, tantos años trabajando juntos para nuestra comunidad y aquí estamos muy felices de llevar la información y educación de finanzas. Gracias. Bueno, pues yo muy agradecida, aquí como siempre, por favor, familias, lapicerito, lápiz en mano, listos para apuntar, hagan como yo, hay que tomar notitas porque, como siempre, vamos a refrescar primero la información que aquí nuestras especialistas, nuestras profesionales de las finanzas van a compartir con nosotros. A ver, queridas amigas, ¿cómo empezamos? Un pequeño resumen para luego entrar ya a nuestro tema de la tarde de hoy. Claro que sí, Karina. Bueno, el resumen, vamos a estar un pequeño conocimiento de lo que estuvimos hablando desde el principio del año. Lo primero que estuvimos hablando es del flujo de efectivo, pues lo que entra en los ingresos y los gastos mensuales. Su presupuesto, hicimos lo mostramos, qué es lo que estábamos haciendo con el presupuesto, que hay que considerar en el presupuesto, cuáles son sus ingresos, esos gastos mensuales, así sea un chicle o el Starbucks que se vayan a comprar, todo eso son gastos mensuales, o sea que hay que agregarlos en ese presupuesto, cómo tener ingresos adicionales. El segundo mes estuvimos hablando del fondo de emergencia. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Unos ahorros, así como dice el nombre, para casos de emergencia, ¿verdad? Que hay muchas familias que no estuvieron preparadas durante la pandemia. Imagínense que no tuvieron ese apoyo económico y por eso es que tuvieron que pasar por mucho trabajo. Lo tercero que estuvimos hablando fue de las deudas, cómo salir de las deudas, la de tarjetas de crédito, los préstamos personales, los préstamos estudiantiles, los préstamos de su vehículo, estuvimos hablando de deudas. Lo cuarto, estuvimos hablando de la protección familiar, cómo estamos protegiendo a nuestra familia. Estemos aquí o estemos en otros lados, hay que tener en cuenta de que hay opciones para todo el mundo. Con documentos o sin documentos, las familias todavía pueden protegerse de cierta manera, pero hay que obtener esa información. Todos los casos son diferentes, todo el mundo tiene situaciones diferentes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, que no tenga miedo, que usted todavía puede proteger a su familia. Lo próximo que estuvimos hablando es de los impuestos, los taxes. ¿Quién le gusta pagar taxes? No hay muchas personas que le gusta pagar taxes, pero es importante saber que en este país todo el mundo tiene que pagar taxes y hay que pagar lo necesario, ¿verdad? Hay personas que hay maneras de sacar ventaja de los taxes. Ojo, no estoy diciendo que no los vamos a pagar. Hay maneras de tomar ventaja para que usted tenga ciertos ahorros que lo ayuden para su futuro. Entonces, estuvimos hablando de eso el mes pasado y el día de hoy vamos a estar cubriendo la jubilación. Hay unas personas que le dicen el retiro, ¿verdad? El retiro cuando ya se vayan a dejar de trabajar y hay otras personas que le dicen jubilación. Aquí es más que todo en los Estados Unidos y hay personas que también consideran jubilarse en sus países. También vamos a estar hablando de eso, qué se puede hacer y qué opciones hay.
Bueno, y muchísimas gracias por ese resumen tan claro, tan lindo, que nos ayuda a podernos adentrar un poquito más en lo que es la jubilación o el retiro. ¿Qué significa jubilación o retiro aquí en Estados Unidos? Porque yo sé que el concepto es diferente un poquito en nuestros países, pero cuéntenos, amigas, ¿cómo podemos nosotros explicarle a, a nuestra comunidad qué queremos decir cuando hablamos sobre retiro o jubilación? Pues en los Estados Unidos es un concepto que a cierta edad todo el mundo quiere pensar en dejar a trabajar, algunos, muchos, y disfrutar el dinero que han ganado y ahorrado y invertido todos los años que trabajaban. Pero no todo el mundo ah, tiene un plan. Solamente la idea que un día yo no voy a trabajar. Pero si se deja trabajar, ¿cómo va a vivir? Si no tiene un plan, si no tiene un ahorro, si no tiene inversiones, si no tiene nada para sostenerse cuando decida que no va a trabajar. Y por eso miramos gente, pues, viejitos trabajando en el Walmart, saludando a la gente que entra o trabajando en el McDonald's porque las compañías no quieren tener los viejitos trabajando, pero los viejitos no tenían un plan y se encuentran sin dinero para disfrutar su jubilación. Entonces, hay gente que viene de otros países que tiene el sueño americano, que quieren aprovechar del sueño americano, que trabajar, mandar dinero a su país, apoyar su familia, un día retirarse aquí en los Estados Unidos o allá en el país de donde vienen, pero no entienden que tienen que tener un plan, un sistema de lograr todo esto. Y precisamente es lo que vamos a explicar hoy en día. Para los americanos, para los inmigrantes, para todo el mundo que entienden el concepto, pero nunca ha pensado cómo lograr suficiente dinero para jubilarse. Y Marta es la experta en este tema y aquí ya tenemos Marta para la explicación. Sí, Laurita, cuando se trata, y gracias por la explicación, cuando se trata de un retiro o una jubilación, hay que tener en cuenta, sí, hay que tener un plan, hay que saber que sí vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de retiro, no quiere decir de que vamos a tirarnos, en Colombia tenemos hamacas, no sé cómo le dicen en México, o en otros países. Tenemos hamaca, no quiere decir que se va a tirar en el mueble o va a ver televisión por el resto de su vida, va a dejar de... No, hay muchas personas que nos dicen que, mira, yo nunca voy a dejar de trabajar y eso está bien. Y se entiende que les gusta trabajar y todo eso. Pero jubilación, de la manera que nosotros lo vemos, es tener una independencia financiera, ¿verdad? Eso es una jubilación. Que cuando uno llega a esa edad, no te toca preocuparte porque tienes que trabajar, sino que es una opción de que si quieres trabajar, puedes trabajar, si no quieres trabajar, no trabajas, pero ya tienes, como dijo Laura, unos ahorros, una inversión, tiene algo que has construido en el transcurso de tu vida. Entonces, cuando se habla de retiro, es igual, le decimos retiro o jubilación, es igual a una independencia financiera. Como estaba mencionando, hay cierto número que uno puede sacar para ver con cuánto se va a jubilar. Y también hay que tener en cuenta cuándo uno quiere llegar hasta esa posición. A lo mejor quieren esperar hasta los 65 años, hay otras personas que quieren esperar a los 70, hay personas, y también hay que considerar, ni Dios lo quiera, llega a haber una discapacidad o un problema médico o cualquier otra, un accidente, hay que tener en cuenta que tenemos que prepararnos cuando llegue ese momento. Entonces, jubilación o retiro es igual a tener una independencia financiera, que si usted puede trabajar, usted trabaja, y si no, ahí tiene su dinerito ahorrado. Y si yo pienso, ¿verdad? Yo estoy tomando nota, yo más o menos digo, wow, eso me parece muy bien. ¿Qué opciones tengo yo aquí en Estados Unidos para poderme jubilar o para poderme retirar?
Bueno, hay diferentes opciones. ¿Okay? Nosotros le llamamos la silla de las tres piernas. No sé si usted, como un banquillo que es no sé si lo han visto en sus países, es un banquito que tiene tres piernas, ¿verdad? Esas tres piernas son las tres opciones que aquí en los Estados Unidos tenemos para jubilarnos. La primera es el seguro social, ¿verdad? Tradicionalmente el modelo, hay personas que lo están cuestionando en estos momentos, porque en el pasado las personas que estaban jubilándose contaban con los tres recursos que voy a estar mencionando en estos momentos. El primero es, como les digo, el seguro social. El segundo son las pensiones que ofrecen las compañías. Y el último son los ahorros personales y las inversiones personales. Otra vez, seguro social, las pensiones de las compañías y los ahorros personales. Pero hay que tener en cuenta en qué situación están esas tres piernas del banquito, qué está pasando con cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos del primero, que es el seguro social, el seguro social sí está ahí para muchas personas. Alrededor de 42 millones de personas reciben beneficios del seguro social en estos momentos. Y alrededor del 71% va a recibir beneficios en el futuro, pero van a ser reducidos. Entonces, la razón que van a ser reducidos es porque las personas están viviendo más tiempo. Karina, yo no sé, y Laura, no sé si se han dado cuenta que han salido más casos de personas que han pasado los 100 años. Antes una persona que viviera más de 100 años era, wow, esta persona vivió más de 100 años. Ahora hay muchas personas que están viviendo por mucho más tiempo. Entonces, el seguro social, no sé si las personas, esas personas que quieren saber un poco más qué va a pasar con el seguro social, había un notificado por medio del gobierno que están proyectando que hasta el 2035 no van a haber más recursos del seguro social. El gobierno pasó un documentado. Y ahora hay que tener en cuenta, entonces, sí, a lo mejor vayan a recibir algo del seguro social, ponle tú 800, 900, 1000, 1500 dólares, pero de aquí al futuro hay que saber si eso va a ser suficiente para poder sostenerlos. Las cosas se están poniendo más caras. La inflación, que en un futuro el dinero, el dólar, no va a tener el mismo valor en el futuro del que tiene ahora. Entonces, hay que tener en cuenta si lo que le va a dar el seguro social va a ser suficiente para sostener su vida diaria. Entonces, en pocas palabras, está bien que dependa del seguro social, pero hay que tener en cuenta si va a ser suficiente, ¿verdad? Y el segundo son los planes de pensiones. Dime, Karina. Y nada más una clarificación para que todas las personas, yo sé que nuestra comunidad de inmigrante, todos pagamos impuestos y pagamos el seguro social, pero lamentablemente, si yo no soy ciudadana, ¿verdad? Aunque esté pagando por 20, 30 años, ¿verdad? Pero no soy ciudadana y cuando me toque ya mi jubilación o mi retiro para recibir mi seguro social, no voy a calificar para recibirlo, aun que yo lo haya pagado. Es una de las lamentables de las leyes injustas, ¿verdad? Porque estamos contribuyendo. Yo lo comentaba en uno de los capítulos anteriores y les decía, hay trillones de dineros en las arcas del Banco Nacional de la contribución de los inmigrantes que no califican para el dinerito del Seguro Social. Entonces, por favor, atención, tomar en cuenta que aunque usted haya pasado toda su vida pagándolo, pero usted no es ciudadano de los Estados Unidos, usted no califica. Entonces, gracias por calificar, a mencionar eso, Karina. Y con más razón hay que ver qué otras opciones hay, ¿verdad? Porque al saber que no hay beneficios para esas personas que aún así hayan contribuido para el Seguro Social, no hay que depender de eso y obviamente ya sabemos que no, para las personas que no tienen documento, así sea que haya estado en este país por 30 años, 40 años, aún así, aunque haya contribuido por tantos años, no va a recibir.
El segundo son los planes de pensiones que ofrecen las compañías. También, Karina, como mencionaste, hay muchas familias que aún así estén pagando pensión en ciertas compañías, a veces no reciben esos recursos tampoco. Por mucho que le estén deduciendo, por mucho que le estén hay ciertas compañías que ahora ya no están ofreciendo, y más después del COVID, ya no están ofreciendo un plan de pensiones para sus empleados. Entonces, póngase a pensar, si no hay plan de pensiones de ciertas compañías y hay muchas familias que no se van a beneficiar del seguro social, nos queda una pata de ese banquillo, nos quedan los ahorros personales. Por eso es que siempre estamos diciendo, hombre, ¿qué están haciendo las familias para tener esos ahorros personales? Hay maneras de que las familias con documentos o sin documentos se pueden preparar para tener un mejor futuro para su jubilación. Así sea que las compañías donde trabajan no les estén ofreciendo beneficios. Hay otras maneras por afuera que las personas se pueden beneficiar. ¿Okay? Laurita, ¿quieres agregar algo? Pues también las culturas de otros países dependen en los niños para cuidarse uno en su, cuando se pone viejo o jubilarse o como eso. Pero los niños que están creciendo aquí en los Estados Unidos están influidos por la cultura aquí y no están preparados a cuidar los padres ni tampoco. Desfortunadamente, es una parte de la cultura bonita que ya está perdiendo para vivir aquí en los Estados Unidos. Y solamente quiero mencionar también que ya tenemos otro dinámico con nuestros niños y la presión de vivir aquí, los gastos, esa cosa, otra cosa, también otra razón para pensar en prepararse para la jubilación, ¿no, Martita? Sí, de verdad que yo soy madre soltera y una de las cosas es que sí, yo tampoco espero que mi hijo cuide de su madre y eso son una de los hispanos, nuestra cultura, le inculcamos a nuestros hijos de que cuando uno llega mayor, ¿me entiendes? Los niños se encargan de los padres, pero hay maneras de ayudar a los hijos de uno para no ser no es que sea una carga, no es una carga, sino de que ayudarlos, porque ellos también van a tener hijos, ellos también van a tener familia, y si nosotros nos podemos preparar desde estos momentos económicamente, no seríamos una carga ni nada de eso para nuestros hijos para cuando llegue ese momento, porque todos vamos por el mismo camino. Todos vamos a viejitos y todos vamos a pasar por el mismo proceso que pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, y aquí vamos nosotros. Entonces, hay que saber prepararnos. Entonces, por eso es que reforzamos, hay que tener unos ahorros personales y unas cuentas de inversiones para que ustedes se puedan beneficiar en el futuro. Así sea que tenga documentos, y voy a recalcarlo otra vez, que tenga documentos o no tenga documentos. Así sea que usted se quiera jubilar en su país, usted también, así no tenga los documentos, usted puede recibir ese dinero en su país. Hay personas que en este momento que yo estoy trabajando y por medio de nuestra compañía estamos trabajando, que en estos momentos se jubilaron y ellos están recibiendo su retiro. Hay personas en México, están recibiendo en Guatemala, en Honduras, y están recibiendo su jubilación en otros países porque la decisión de ellos fue irse de nuevo para su país. Que yo sé que muchos hispanos, esa es la decisión que ellos toman, jubilarse y retirarse en sus países. Yo sé que hay muchos que mandan mucho dinero para sus países, pero también hay que saber prepararnos aquí en los Estados Unidos para cuando llegue ese momento, si hay que irse de vuelta, se pueden ir de vuelta y van a estar más tranquilos con unos ingresos que han generado estando aquí. Y bueno, pues muchas de nuestras familias, como tú dices, mandan todo el dinerito para sus países. Muchos empleadores no tienen la capacidad o simplemente no ofrecen este, ninguna cuenta que apoye para la jubilación por diferentes razones, ¿verdad? Pero las que sí, las empresas, las compañías, las agencias que sí ofrecen la jubilación, las cuentas de las jubilaciones, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo,
ellos lo manejan? ¿Cuál es el protocolo de ellos a seguir? Pues déjame empezar porque también es una recomendación que ofrecemos que sí tomar advantaje de estos planes, pero también entender esos planes, porque generalmente se dan un paquete de formas para llenar y no explican cómo organizar una cuenta así, porque como tenemos un carro, este carro, el cuerpo o afuera del carro parece igual que todos los otros carros, pero dentro puede tener un motor que tiene 4 cilindros o de 5 cilindros, perdón, 6 cilindros. Muchas cosas diferentes que no está, que hace diferente cada vehículo, pero para la vista no se da cuenta de la diferencia. Estos planes son así. Puede poner puede organizar en muchas formas. Y los americanos ni tampoco entienden estos planes. Ni tampoco entendemos que estos planes están en la bolsa de valores. Sí, tienen la capacidad de ganar dinero, pero también tiene la posibilidad de perder y no explican a la gente ni tampoco dónde está la cuenta. Y lo que queremos a revelar a la gente es, hay cuentas que ganan igual o más, que no está en la bolsa de valores, que están garantizadas, que jamás perder ningún centavo, en que podemos ofrecer guianza a la gente. Y Marta va a explicar con más detalle, pero es la cosa que todos nosotros tenemos que entender, que sí, tomar advantaje de estos planes, pero entender cómo se funcionan. Sí, tienes toda la razón, Laura. Estos planes son, por ejemplo, que ofrecen las compañías como el 401k, lo que se llama el 401k. Hay otras compañías, los hospitales o las escuelas ofrecen lo que se llama el 403b, 403b. Hay otros que son los 457 planes o las IRA, ¿verdad? Las tradicionales que se llaman IRAs o los planes de pensiones. Como mencionó Laura, hay muchas compañías que no se toman el tiempo de educar a los empleados para dejarles saber. Hay que tener en cuenta que estos son los planes de su futuro, los planes de su retiro, de su jubilación. Y aún así las personas aplican, firman los documentos, le preguntan al compañero de trabajo, le preguntan al vecino qué pongo en la cajita 2. No saben, ¿verdad? Pero el problema no es la culpa del empleado, es las compañías que tienen que tomarse el tiempo para educar a las familias, para que ellos sepan cuál es el beneficio que hay detrás de eso, o para que las personas entiendan cómo contribuir para su futuro. Entonces, hay muchas compañías también que después de COVID, el empleado contribuye cierta cantidad y antes el empleador contribuía, le machaba, le ponía la misma cantidad que ponía el empleado. ¿Qué pasa? Después del COVID hay muchas compañías, por los altibajos que han tenido las compañías, que ya la compañía no está contribuyendo lo que está contribuyendo el empleado. Entonces hay que tener en cuenta. Hay unas que completamente se lo quitaron a los empleados sin dejarles saber que se los estaban quitando. Entonces hay que entender cómo funciona, como dijo Laura. Esas cuentas, el 401k, 403b, las IRAs, eso está en la bolsa de valores. Tiene sus ganancias y tiene también sus pérdidas. O sea que si hay personas que tienen dinero en esas cuentas, van a tener pérdidas en el 401k. Hay personas que perdieron durante la pandemia, que han venido, ha estado subiendo el market durante todo el resto del año de la pandemia, que han podido recuperar algo de lo que perdieron comenzando la pandemia. Entonces, hay que entender cómo funciona. Hay muchas personas, muchos clientes que nosotros nos sentamos y ellos no saben cómo funciona, la compañía no les tomó el tiempo, ellos nada más saben que firmaron unos papeles, entonces hay que entender cómo funcionan esas clases de planes. Entonces, y también hay que saber que hay opciones.
afuera del trabajo, que no es, oh, porque estoy trabajando aquí es lo único que puedo hacer. No, hay otras opciones por fuera que también las personas se pueden beneficiar, como mencionó Laura. ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir? Digamos, yo ahora las estoy escuchando, información increíble, relevante. Yo sé que aunque me veo tan joven y tan bonita, ¿verdad? Yo ya llevo medio siglo en esta tierra, pero entonces, ¿cómo yo me preparo? ¿Verdad? ¿Cuáles son, denme por favor unos pasos a seguir para yo tomar la iniciativa y empezar mi proceso para estar preparada cuando en realidad ya sea viejita? No soy viejita todavía, cuando ya sea viejita. Ya, Karina, como hablamos de los principios de este curso con ustedes, ofrecemos nosotros consultaciones en que sentamos con las familias por Zoom. Ahorita ya estamos empezando en persona de vuelta, pero por Zoom. Y cada persona, cada familia es un caso individual, muy especial, tiene sus propios sueños, sus propias metas, todo. Y apoyamos evaluar su flujo de dinero, sus gastos, si tienen protección, si no. Es un plan, no solamente para la jubilación, pero desde el primer día hasta al último día en que ponemos la gente en un plan, en el camino para lograr independencia financiera. Y aunque tuviera 20 años, ahorita es el momento de empezar a pensar en jubilación. Aunque tengo 40 años y nunca jamás pensaba en el pasado, pero ya estoy dándome cuenta que ya pronto voy a jubilarme. Depende, pero los pasos son siempre lo mismo de los 6 pilares que enseñamos de cómo lograr la independencia financiera. Y Marta va a explicar para la última pilar en que estamos hablando de jubilación y luego, pues, cómo preservar sus riquezas que han logrado toda la vida. Claro que sí, Laurita, tienes la razón. Nosotros hacemos lo que se llama el análisis financiero, hay que entender, porque una de las cosas que hay que saber cuáles son los números. ¿Qué quiere decir los números? ¿Cuál es la cantidad que vamos a necesitar durante la jubilación? Hay muchas familias que no saben los números, que no saben con cuánto se van a jubilar, cuánto van a necesitar en el futuro. A veces no consideran la inflación, de que el dólar, como mencioné temprano, no va a tener el mismo valor ahora que en el futuro. Entonces, obviamente vamos a necesitar un poquito más de lo que uno piensa que va a necesitar, ¿verdad? Y más los taxes, no sé si ustedes saben, pero los taxes a lo mejor van a estar más altos o más bajos en el futuro, no sabemos, todo es indeciso. Hay que tener eso en cuenta. También hay que tener una estrategia de defensa fuerte en caso de que haya un problema médico. ¿Cómo usted cuál es la estrategia de defensa económica si le llega a pasar algo a usted, un accidente, un problema médico, o le diagnostican con algo? Y también hay que ver a quién nos va a cuidar. También cuidado a largo plazo cuando lleguemos a viejitos y cuando lleguemos a cierta edad. ¿Quién nos va a cuidar? Bueno, aparte de nuestros hijos, ¿quién nos va a cuidar cuando lleguemos a esa edad? Porque, como le digo, hay que estar pendiente. Hay que tomar esas decisiones importantes y hay que también asegurar lo que uno ha construido en este país. Porque hay muchas personas que han estado en este país por 20, 30, 40 años y han construido muchas cosas. Tienen su casa, tienen su carro, tienen su estado. Es un plan que hay que ponerlo. ¿Quiénes son los herederos? No porque usted esté casado o porque usted tenga el hijo de usted tenga el mismo apellido, automáticamente le va a sus hijos. Ese no es el caso en este país. Hay que entender que si usted ha construido algo bien grande en este país y usted no tiene las cosas por medio de un documento asignando quiénes van a ser los beneficiarios de todo lo que usted ha construido en este país, es como si no hubiera dejado absolutamente nada.
¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el gobierno va a entrar, ellos van a querer coger una porción de eso por medio de los taxes, porque hay que pagar taxes. Una de las cosas que yo dije durante todas estas clases es que hay dos cosas seguras, de que vamos a morir y hay que pagar taxes. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, cómo nos estamos protegiendo y cómo dejar un legado familiar. Eso es lo primordial y me gustaría cerrar con eso. Un legado familiar para nuestra familia, cómo estamos dejando las riquezas de generación en generación. Las personas trabajan muy duro y están construyendo cosas bien grandes. ¿Qué estamos haciendo para dejarlo para el futuro? Pero todo tiene que tener un plan. Y las personas que no tienen ese plan, hay que tener en cuenta de que hay opciones para dejar todo en su lugar, tenga documento o no tenga documento. Muy bien, entonces estoy escuchando, ¿verdad? Sentarme, hacer mi listita de cositas, ¿verdad? Llamar ahí a Laurita Jean para hacer mi consulta y empezar, ¿verdad? Los siguientes pasos. Si el lugar donde yo trabajo me hicieron firmar algo y yo no lo entiendo, pues agarrar esos papeles y buscar a alguien que me ayude. Puede ser en la casita o con Laurita Jean, ¿verdad? Para que me ayude a entender qué es lo que firmé y qué es lo que ya tengo en lugar. Pero si no tengo nada, bueno, tener mi consulta con Laurita Jean me va a ayudar mucho a poder hacer un plan más efectivo. Y también escuchaba que compartías, Martita, que es importante que haya un poder notarial en donde yo le doy permiso ya sea a mi pareja, ya sea a mis hijos, a la persona que yo tenga de confianza para que pueda manejar todas mis riquezas, me encanta esa palabra que ustedes usan, mis riquezas, ¿verdad? Y que pueda tomar decisiones en caso de que yo me enferme, que tenga un accidente o, ¿verdad? Cuando ya me toque en la presencia de Papá Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ese es mi plan. Y empezar también a pensar, a veces en en nuestra cultura decimos: "Ay, yo de todas maneras me voy a morir. ¿Y para qué voy a planear? Y mis hijos me van a cuidar". Pero la verdad, Laurita Jean decía algo muy, muy cierto. Estamos en otra cultura, en nuestros países es algo que uno hace sin pensarlo, ¿verdad? Cuidar a nuestros viejitos no es una opción y no es si tengo tiempo, es parte de la vida familiar. Pero aquí la vida cambia. Entonces es muy importante. Yo siempre bromeo con mis hijitos y les digo, bueno, cuando yo sea viejita, yo estoy ahorrando para irme a un buen nursing home, a un buen asilo de ancianos, y ahí me voy a ir a organizar a las viejitas y voy a ir a jugar lotería. Y si no hablan español, pues yo les enseño. Y ellos se ríen porque ellos no me entienden lo que les estoy diciendo, pero, ¿verdad? Es parte de ya tener un plan. Era mi plan personal en caso de que mis hijos pues en su momento decidan o no puedan, ¿verdad? Porque hay también circunstancias, o no puedan cuidarme en el momento de que yo esté viejita y sea viejita necia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de lo que escuché, ¿verdad? De ese plan tan importante que cada uno de nosotros debemos de seguir. ¿Hay alguna otra recomendación que ustedes quisieran compartir con nuestras familias esta tarde? No, más que todo eso, Karina, nosotros también la evaluación de, como tú mencionaste, los documentos, esto es gratis para darle la guía necesaria a nuestras familias en la comunidad para que sepan qué es lo que están haciendo, cómo funciona, van a estar ganando, algo que proyecten cuánto van a recibir en el futuro. Todas esas evaluaciones se pueden hacer y son gratis. El análisis financiero también es gratis para darle conocimiento a las personas que sepan cuáles son las opciones que hay afuera, dónde están ahorita y qué pueden alcanzar en el futuro también para proteger a su familia. Y como tú dijiste, también para nuestros hijos que no sabemos por qué van a pasar ellos también, que no queremos depender de todas esas cosas, como tú mencionaste. Yo tengo una cosita más. También tenemos un buffet de abogados que aconsejan a los hispanos cómo manejar sus cosas aquí en los Estados Unidos y también en los países ciertos, seguramente los de México. Y si alguien quiere tener una consultación,
cómo organizar sus bienes, sus propiedades aquí en los Estados Unidos y también en sus propios países. También es una consultación gratis y también podemos organizar así. Va a estar por Zoom, pero podemos trabajar con la gente para facilitar todo esto también. ¿Cuál es un buen servicio que no creo que ningún abogado aquí en los Estados Unidos, menos que tal vez por las fronteras, entiende lo que tiene a hacer en otro país para protegerse uno que vive aquí? Así es otra cosa que ofrecemos. Bueno, pues ahí nuestra querida Sasa pondrá el volante con toda la información de Laurita Jean. Es muy importante que si usted tiene más preguntas, que si usted quiere que le revisen su caso, que le den una consulta gratuita, por favor comuníquese con Laurita Jean y ella con mucho gusto les va a orientar. Porque el propósito de tener estas pláticas los primeros jueves de cada mes es de que nuestras familias se estén empoderadas a tomar decisiones inteligentes relacionadas con nuestras finanzas. Como no tenemos la costumbre, hay por ahí muchos lugares donde se aprovechan de la comunidad inmigrante porque no tenemos ese conocimiento. Esto no funciona así en nuestros países. Entonces, nosotros aquí en la casita muy agradecidas de tener a nuestras amigas Martita y Laurita Jean que están con nosotros, que nos apoyan y tenemos un lugar de confianza para enviarlos, para referirlos, para que nuestra comunidad siga creciendo en riqueza, ¿verdad? ¿Alguna cosita más, queridas amigas, antes de que nos retiremos esta tarde? No, eso es todo. Muchas gracias, Karina, por tenernos el día de hoy y saludos a todos. Hasta la próxima. ¿Algo más de tu parte, Laurita Jean? Solamente les quiero mucho como siempre y quiero que ya nos vemos, como decimos, encima o arriba o luchando y logrando. Hasta luego. Muchas gracias, queridas amigas. Y bueno, familias maravillosas, gracias por acompañarnos en este Somos un Círculo. Esperamos poderlos acompañar la próxima semana. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Nos vemos.